A ver el misterio de la residencia 31, New Inn, de R. Austin Freeman. Bueno, continuando con nuestro club de lectura, estamos con la fantasía gótica, El cuerpo del delito. Y vamos a ver el misterio de la residencia 31, New Inn, de R. Austin Freeman. Capítulo 1. El paciente misterioso. Vamos a ver qué tal está esta obra. De R. Austin Freeman. Capítulo 1. El paciente misterioso. Cuando miro hacia atrás, a través de los años de mi asociación con John Thorndike, soy capaz de recordar una gran cantidad de aventuras y experiencias extrañas, como las que les ocurren a muy pocos hombres que pasan su vida cerca del Big Ben. Muchas de estas experiencias ya las he registrado, pero me he dado cuenta que hasta ahora he dejado sin registrar una que es, tal vez, la más asombrosa e increíble de toda la serie. Una aventura, además, que tiene para mí el interés añadido de que inauguró mi asociación permanente con mi erudito y talentoso amigo y marcó el final de un periodo bastante infeliz y poco próspero de mi vida. La memoria, recorriendo el camino a través de los años hasta el punto de partida de aquellos extraños acontecimientos, me sitúa en una pequeña y destartalada habitación de la planta baja de una casa cercana al extremo de Walworth, en Lower Kennington Lane. Un par de diplomas enmarcados en la pared, una tarjeta con las pruebas de Nelen y un estetoscopio sobre el escritorio anuncian que se trata de la consulta de un médico, y mi propia posición en la silla de respaldo redondo junto a dicha mesa me proclama médico a cargo. Eran casi las 9. El ruidoso relojito de la repisa de la chimenea lo anunciaba, y por su frenético tic-tac parecía tan ansioso como yo porque terminaran las horas de consulta. Miré con nostalgia mis botas salpicadas de barro y me pregunté si aún podría aventurarme a ponerme las zapatillas que asomaban tímidamente bajo el destartalado sofá. Incluso me permití pensar en la pipa que guardaba en el bolsillo del abrigo. Un minuto más y podría apagar la lámpara de la consulta y cerrar la puerta exterior. El pequeño y quisquilloso reloj emitió una especie de tos o hipo preliminar, como si quisiera decir: señoras y señores, estoy a punto de dar la señal. Y en ese momento el chico de la botella abrió la puerta y, metiendo la cabeza, pronunció la única palabra: caballero. La extrema economía de palabras suele dar lugar a la ambigüedad, pero lo entendí. En Kennington Lane, la razón de los simples hombres y mujeres parecía haberse extinguido. Todos eran caballeros, a menos que fueran damas o niños, al igual que se decía que el ejército liberiano estaba formado exclusivamente por generales, barrenderos,
jornaleros, lecheros, vendedores, ambulantes. Todos eran investidos imparcialmente por el botellero democrático con el rango y el título de armiguero o caballeresco. El noble de nuestros días parece preferir la aristocrática recreación de conducir un taxi o el carruaje de un capataz y al entrar en la habitación se toca el sombrero, cierra la puerta con cierto cuidado y luego, sin hacer ningún comentario, me entrega una nota que lleva la inscripción Dr. Stilbury. Comprenderá usted, le dije, mientras me disponía a abrir el sobre, que yo no soy el doctor Stilbury. Él está fuera en este momento y yo estoy cuidando a sus pacientes. Eso no significa nada, respondió el hombre. Le irá bien. En esto abrí el sobre y leí la nota, que era bastante breve y a primera vista de ninguna manera extraordinaria. Querido señor, decía, sería tan amable de venir a ver a un amigo mío que se aloja conmigo. El portador de la presente le dará más detalles y le traerá a la casa. Atentamente, H. Weiss. El papel no tenía dirección ni fecha, y el autor me era desconocido. Esta nota, dije, se refiere a otros detalles. ¿Cuáles son? El mensajero se pasó la mano por el pelo con un gesto de vergüenza. Es un asunto ridículo, dijo, con una risa desdeñosa. Si yo hubiera sido el señor Weiss, no habría tenido nada que ver. El enfermo, el señor Graves, es una de esas personas que no soportan a los médicos. Ha estado enfermo durante 1 o 2 semanas, pero nada lo indujo a ver a un médico. El señor Weiss hizo todo lo que pudo para persuadirlo, pero fue imposible. No quiso. Sin embargo, parece que el señor Weiss amenazó con llamar a un médico por su cuenta, porque, como ven, se estaba poniendo un poco nervioso, y entonces el señor Graves cedió, pero solo con una condición. Dijo que el médico vendría de lejos y que no se le diría quién era, ni dónde vivía, ni nada sobre él, y le hizo prometer al señor Weiss que cumplía esa condición antes de permitirle enviarlo. Así que el señor Weiss lo prometió y por supuesto tiene que cumplir su palabra. Pero dije con una sonrisa, me acaba de decir su nombre, si es que realmente se llama Graves. Puede formarse su propia opinión al respecto, dijo el cochero, y añadí, en cuanto a que no me han dicho dónde vive, puedo verme por mí mismo. No estoy ciego, ¿sabe? Asumiremos el riesgo de lo que ve, respondió el hombre. La cuestión es si aceptará el trabajo. Sí, esa era la pregunta y la medité durante algún tiempo antes de responder. Los médicos estamos bastante familiarizados con el tipo de personas que no soportan a los médicos y nos gusta tener que ver con esa persona lo menos posible. Es un paciente ingrato e insatisfactorio. El trato con él es desagradable, da muchos problemas y responde mal al tratamiento. Si esta hubiera sido mi práctica, habría rechazado el caso inmediato, pero no era mi consulta, solo será un adjunto. No podía rechazar a la ligera un trabajo que reportaría beneficios a mi jefe, por muy desagradable que fuera. Mientras le daba vueltas al asunto en mi mente, medio inconscientemente escruté a mi visitante. En cierto modo, para su desconcierto, y su aspecto me gustó tan poco como su misión. Se colocó cerca de la puerta, donde la luz era tenue, pues la iluminación se concentraba en la mesa y en el sillón del paciente, pero pude ver que tenía un rostro algo astuto y poco agraciado, y un bigote grasiento y rojizo, que parecía fuera de lugar,
con su librea más bien superficial, aunque se trataba de meros prejuicios. Llevaba también peluca, lo cual no tenía nada de despreciable, y la uña del pulgar de la mano que sostenía el sombrero mostraba las desfigurantes huellas de alguna herida, lo cual, aunque antiestético, no reflejaba en modo alguno su carácter moral. Por último, me observaba atentamente, con una mezcla de ansiedad y astuta complacencia, que me resultaba claramente desagradable. En general, me causó una impresión desagradable. No me gustaba nada su aspecto, pero a pesar de todo, decidí emprender el caso. Supongo, respondí al fin, que no es asunto mío quién es el paciente o dónde vive, pero ¿cómo se propone usted llevar el asunto? ¿Me llevarán a la casa con los ojos vendados como al visitante de la cueva del bandido? El hombre sonrió ligeramente y pareció decididamente aliviado. No, señor, respondió, no vamos a vendarle los ojos. Tengo un carruaje afuera. No creo que vea mucho por ahí. Muy bien, repliqué, abriendo la puerta para que saliera. Estaré con usted en un minuto. Supongo que no puede darme ninguna idea de lo que le pasa al paciente. No, señor, no puedo, contestó, y salió a ocuparse del carruaje. Metí en una bolsa un surtido de medicamentos de urgencia y algunos instrumentos de diagnóstico. Cerré el gas de la lámpara y salí por el quirófano. El carruaje estaba parado en el bordillo, custodiado por el cochero y observado con gran interés por el botellero. Yo lo contemplé con una mezcla de curiosidad y desagrado. Era una especie de gran berlina, como la que utilizan algunos viajantes de comercio, con las habituales ventanas de cristal sustituidas por contraventanas de madera destinadas a ocultar las pilas de cajas de muestras, y las puertas podían cerrarse desde fuera con una llave de ferrocarril. Cuando salí de la casa, el cochero desbloqueó la puerta y la mantuvo abierta. ¿Cuánto durará el viaje?, pregunté, deteniéndome con el pie en el escalón. El cochero se lo pensó un momento y contestó, yo diría que he tardado casi media hora en llegar. Fue agradable oírlo. Media hora de ida y media hora de vuelta en casa del paciente. A ese ritmo serían las 10:30 antes de que volviera a casa, y entonces era bastante probable que encontrara algún otro mensajero inoportuno esperando en el umbral, con una anatema murmurando sobre el desconocido señor Graves y la agitada vida de un locus tenens o interino. Subí al poco acogedor vehículo. Al instante el cochero cerró la puerta de golpe y giró la llave, dejándome en la más absoluta oscuridad. Solo me quedaba un consuelo. Tenía la pipa en el bolsillo. Me apresuré a cargarla en la oscuridad y tras encenderla con una cerilla de cera aproveché la oportunidad para inspeccionar el interior de mi prisión. Era un asunto lamentable. El estado apolillado de los cojines de tela azul parecía indicar que hacía mucho tiempo que no se utilizaba con regularidad. El revestimiento de hule del suelo estaba agujerado. No había ningún accesorio interior ordinario, pero las apariencias sugerían que el loco vehículo había sido preparado con considerable previsión para su uso actual. Los tiradores interiores de las puertas habían sido retirados. Los postigos de madera estaban permanentemente fijados en sus lugares. Una etiqueta de papel pegada en el transverso debajo de cada ventana tenía el sospechoso aspecto
de haber sido colocada ahí para cubrir el nombre y la dirección pintados del jefe de taller o mozo de cuadra que había sido el propietario original del carruaje. Estas observaciones me dieron abundantes motivos de reflexión. Este señor Weiss debía de ser un hombre excesivamente concienzudo, si había considerado que su promesa al señor Graves le comprometía a tomar precauciones tan extraordinarias. Evidentemente, el mero cumplimiento de la ley no bastaba con satisfacer su sensible conciencia, a menos que tuviera razones para compartir el irrazonable deseo de secreto del señor Graves, pues no se podía suponer que el propio paciente hubiera tomado esas medidas de ocultación. Las demás interrogantes que surgieron de esta consideración fueron un poco inquietantes. ¿A dónde me llevaba y con qué propósito? Deseché con una sonrisa la idea de que me dirigía a una cueva de ladrones, donde podían robarme y posiblemente hacinarme. Los ladrones no elaboran planes concertados para robar a pobres diablos como yo. La pobreza tiene sus compensaciones en ese sentido, pero había otras posibilidades. La imaginación, respaldada por la experiencia, no tuvo dificultad en evocar una serie de situaciones en las que un médico podría ser llamado con o sin coacción a presenciar o a participar activamente en la comisión de algún acto ilícito. Reflexiones de este tipo me ocuparon bastante activamente, aunque no muy agradablemente, durante este extraño viaje, y la monotonía se vio aliviada también por otras distracciones. Por ejemplo, me interesó mucho notar cómo, cuando un sentido está en suspenso, los otros sentidos se despiertan para compensar la intensidad de la percepción. Estaba sentado fumando mi pipa en una oscuridad absoluta, salvo por el tenue resplandor del tabaco humeante en la cazoleta, y parecía estar aislado de todo conocimiento del mundo exterior. Pero no era así. Las vibraciones del carruaje, con sus duros muelles y sus ruedas de hierro, registraban con precisión y claridad el carácter de la calzada. El áspero traqueteo de los adoquines de granito, los suaves baches del macadán, el suave rumor del pavimento de madera, las sacudidas y virajes de las líneas de tranvía cruzadas, todos eran fácilmente reconocibles y juntos esbozaban las características generales del barrio por el que estaba pasando, y el sentido del oído completaba los detalles. El ulular del silbato de un remolcador me indicaba la proximidad del río. Una repentina y breve reverberación hueca anunciaba el paso bajo un arco de ferrocarril, lo que por cierto ocurrió varias veces durante el viaje, cuando oí el familiar silbido de un guarda de ferrocarril, seguido de los rápidos resoplidos de una locomotora derrapando. Tuve una imagen tan clara de un pesado tren de pasajeros saliendo de una estación como si lo hubiera visto a plena luz del día. Acababa de terminar mi pipa y de apagar las cenizas con el tacón de mi bota cuando el vagón aminoró la marcha y entró en un camino cubierto, según pude deducir por los ecos huecos. Entonces distinguí el tintineo de unas pesadas puertas de madera que se cerraban a mi espalda, y 1 o 2 instantes después la puerta del carruaje se desbloqueaba y se abría. Salí, parpadeando a un
pasadizo cubierto, pavimentado con adoquines que aparentemente conducía a una callejuela, que todo estaba a oscuras, y no tuve tiempo de hacer ninguna observación detallada, ya que el carruaje se había detenido frente a una puerta lateral que estaba abierta y en la que había una mujer con una vela encendida. ¿Es el doctor?, me preguntó, hablando con un acento alemán bastante pronunciado y haciendo sombra a la vela con la mano mientras me miraba. Respondí afirmativamente y ella exclamó: «Me alegro de que haya venido. El señor Weiss se sentirá aliviado. Pase, por favor». La seguí a través de un oscuro pasillo hasta una habitación oscura, donde dejó la vela sobre una cómoda y se dio la vuelta para marcharse. En la puerta, sin embargo, se detuvo y miró hacia atrás. «No es una habitación muy agradable para invitarle a entrar», dijo. «Ahora estamos muy desordenados, pero debe disculparnos. Hemos estado muy preocupados por el pobre señor Graves». «¿Ha estado enfermo algún tiempo entonces?» «Sí, un poco, a intervalos, ya sabe. A veces mejor, a veces no tan bien». Mientras hablaba, retrocedió gradualmente hacia el pasillo, pero no se marchó de inmediato. Continué con mis averiguaciones. «No le ha visto ningún médico, ¿verdad?» «No», respondió. «Siempre se ha negado a ver a un médico. Eso ha sido un gran problema para nosotros. El señor Weiss ha estado muy preocupado por él. Se alegrará mucho de saber que ha venido. Será mejor que yo vaya a decírselo. Tal vez sea tan amable de sentarse hasta que él pueda venir». Y con esto partió en su misión. Me pareció un poco extraño que, teniendo en cuenta su ansiedad y la aparente urgencia del caso, el señor Weiss no hubiera estado esperando para recibirme. Y cuando transcurrieron varios minutos sin que apareciera, la extrañeza de la circunstancia me impresionó aún más. Como no tenía ganas de sentarme después del viaje en el carruaje, pasé el tiempo inspeccionando la habitación, y era una habitación muy curiosa, desnuda, sucia, descuidada y aparentemente sin uso. Había una alfombra descolorida tirada desordenadamente en el suelo. En el centro de la habitación había una mesa pequeña y destartalada. Más allá, 3 sillas cubiertas de crin de caballo y una cómoda formaba todo el mobiliario. No había cuadros colgados en las paredes mohosas, ni cortinas en las ventanas enrejadas, y la oscura cortina de telarañas que colgaba del techo para conmemorar una larga e ilustre dinastía de arañas denotaba meses de abandono y desuso. La cómoda, un mueble incongruente para lo que parecía ser un comedor por ser el objeto más cercano y mejor iluminado, recibió la mayor parte de mi atención. Era una cómoda antigua de caoba, casi negra, muy maltratada y en la última fase de deterioro, pero originalmente una pieza con ciertas pretensiones. Arrepentido de su ruinoso estado, la examiné con cierto interés y acababa de observar en su esquina inferior una pequeña etiqueta con la inscripción impresa: «Lote 201», cuando oí pasos que descendían por la escalera. Un momento después se abrió la puerta y apareció una figura sombría junto al umbral. «Buenas noches, doctor», dijo el desconocido con voz grave y tranquila, y un marcado, aunque no fuerte, acento alemán. «Debo disculparme por haberle hecho esperar». Agradecí la disculpa con cierta rigidez y pregunté: «¿Usted es el señor Weiss, supongo?» «Sí, soy el señor Weiss. Es muy amable por su parte venir de tan lejos y tan tarde por la noche.
y no poner ninguna objeción a las absurdas condiciones que ha impuesto mi pobre amigo. En absoluto, le contesté. Lo mío es ir cuando y donde se me necesita, y no es asunto mío inmiscuirme en los asuntos privados de mis pacientes. Eso es muy cierto, señor, asintió cordialmente, y le estoy muy agradecido por haber adoptado ese punto de vista tan apropiado para el caso. Se lo señalé a mi amigo, pero no es un hombre muy razonable. Es muy reservado y bastante desconfiado por naturaleza. Eso deduje, y en cuanto a su estado, está gravemente enfermo. Ah, dijo el señor Weiss, eso es lo que quiero que me diga. Estoy muy desconcertado con él. Pero, ¿cuál es la naturaleza de su enfermedad? ¿De qué se queja? Se queja muy poco, aunque es evidente que está enfermo, pero el hecho es que casi nunca está más que medio despierto. Permanece en una especie de sopor onírico de la mañana a la noche. Esto me pareció excesivamente extraño, en absoluto de acuerdo con la enérgica negativa del paciente a ver a un médico, pero pregunté, ¿nunca se despierta del todo? Oh, sí, contestó rápidamente el señor Weiss, se despierta de vez en cuando, y entonces es bastante racional, y como habrá deducido, bastante obstinado. Ese es el rasgo peculiar y desconcertante del caso. Esta alternancia entre un estado de estupor y una condición casi normal y saludable, pero tal vez sea mejor que lo vea y juzgue usted mismo. Acaba de tener un ataque bastante severo. Sígame, por favor. Las escaleras están bastante oscuras. Las escaleras estaban muy oscuras y me di cuenta de que no tenían alfombra, ni siquiera hule, de modo que nuestros pasos resonaban lúgubremente como si estuviéramos en una casa vacía. Subí a trompicones tras mi guía, tanteando el camino por la barandilla, y en el primer piso le seguí hasta una habitación de tamaño similar a la de abajo y muy escasamente amueblada, aunque menos sólida que la otra. Una sola vela en el otro extremo iluminaba débilmente una figura en la cama, dejando el resto de la habitación en una tenue penumbra. Cuando el señor Weiss entró de puntillas en la habitación, una mujer, la que me había hablado abajo, se levantó de una silla junto a la cama y salió silenciosamente por una segunda puerta. Mi guía se detuvo y mirando fijamente a la figura de la cama exclamó, Philip, Philip, aquí está el doctor que viene a verte. Se contuvo un momento y al no recibir respuesta dijo, parece dormitar como de costumbre. ¿Quiere ir a ver qué puede hacer con él? Me acerqué a la cabecera de la cama y dejé al señor Weiss al fondo de la habitación, cerca de la puerta por la que habíamos entrado, donde permaneció paseándose lenta y silenciosamente de un lado a otro en la semioscuridad. A la luz de la vela vi a un anciano de buenas facciones y rostro refinado, inteligente e incluso atractivo, pero terriblemente demacrado, como sin sangre y cetrino. Yacía completamente inmóvil, excepto por el apenas perceptible subir y bajar de su pecho. Sus ojos estaban casi cerrados, sus facciones relajadas, y aunque no estaba realmente dormido, parecía estar en un estado soñador, somnoliento y letárgico, como bajo la influencia de algún narcótico. Le observé durante un minuto, más o menos, cronometrando su lenta respiración con mi reloj, y luego, de repente y bruscamente,
Me dirigí a él por su nombre, pero la única respuesta fue un leve levantamiento de los párpados, que, tras una breve y somnolienta mirada hacia mí, volvieron lentamente a su posición anterior. Luego procedí a hacer un examen físico. En primer lugar, le tomé el pulso, agarrándole la muñeca con brusquedad intencionada, con la esperanza de despertarle de su estupor. Los latidos eran lentos y débiles, y ligeramente irregulares, dando una clara evidencia, si es que se necesitaba alguna, de su baja vitalidad general. Escuché atentamente su corazón, cuyos sonidos eran muy claros a través de las delgadas paredes de su demacrado pecho, pero no encontré nada normal más allá de la debilidad e incertidumbre de su acción. Luego dirigí mi atención a sus ojos, que examiné de cerca con la ayuda de la vela y la lente de mi oftalmoscopio, levantando los párpados algo bruscamente para exponer todo el iris. Se sometió sin resistencia a mi poco delicado manejo de estas sensibles herramientas y no mostró signos de incomodidad, ni siquiera cuando acerqué la llama de la vela a un par de centímetros de sus ojos. Pero esta extraordinaria tolerancia a la luz se explicaba fácilmente con un examen más detenido, ya que las pupilas estaban contraídas hasta tal punto que solo era visible un minúsculo punto negro en el centro del iris gris. No era esta la única peculiaridad anormal en los ojos del enfermo. Cuando yacía de espaldas, el iris derecho se hundía ligeramente hacia el centro, mostrando una superficie claramente cóncava, y cuando me las ingeniaba para producir un ligero pero rápido movimiento del globo ocular, podía detectarse un perceptible movimiento ondulatorio. El paciente tenía de hecho lo que se conoce como un iris tembloroso, una condición que se ve en los casos en que el cristalino se ha extraído para la cura de la catarata o donde se ha desplazado accidentalmente dejando el iris sin apoyo. En el presente caso, el estado complejo del iris dejaba claro que no se había realizado la operación de extracción ordinaria, ni pude, en la inspección más minuciosa, con la ayuda de mi lente, encontrar ningún rastro de la menos común operación de la aguja. La deducción fue que el paciente había sufrido el accidente conocido como luxación del cristalino, y esto llevó a la deducción adicional de que estaba casi o completamente ciego del ojo derecho. Esta conclusión fue, de hecho, hasta cierto punto desmentida por una profunda hendidura en el puente de la nariz, evidentemente producida por las gafas y por las marcas que busqué y encontré detrás de las orejas, correspondientes a los ganchos o lados rizados de las gafas. En efecto, las gafas provistas de ganchos que se sujetan en las orejas suelen ser de uso habitual, y esto concordaba con la hendidura de la nariz, que era más profunda de lo que hubiera podido explicarse por el uso ocasional de gafas para leer. Pero si solo un ojo era útil, un solo anteojo habría respondido al propósito. No es que hubiera ningún peso en esta objeción, ya que un solo anteojo usado constantemente sería mucho menos conveniente que un par de gafas de gancho. En cuanto a la naturaleza de la enfermedad del paciente,
Solo una opinión parecía posible. Era un caso claro y típico de envenenamiento por opio o morfina. Todos sus síntomas parecían apuntar a esta conclusión con absoluta certeza. La lengua de un color blanco turbio que sacaba lenta y temorosamente en respuesta a una orden que se le exclamaba al oído. Su piel amarilla y su expresión espantosa, sus pupilas contraídas y el estupor del que apenas podía ser despertado por la manipulación más brusca y que sin embargo no llegaba a la insensibilidad real. Todo esto formaba un grupo de síntomas distintos y coherentes que no solo apuntaban claramente a la naturaleza de la droga, sino que también sugerían una dosis muy considerable. Pero esta conclusión, a su vez, planteaba una pregunta muy incómoda y difícil. Si se había ingerido una dosis grande y venenosa de la droga, cómo y quién la había administrado. El escrutinio más minucioso de los brazos y las piernas del paciente no reveló ni una sola marca como la de una aguja hipodérmica. Estaba claro que este hombre no era un morfinómano común, y en ausencia de la habitual salpicadura de marcas de aguja, no había nada que mostrara o sugiriera si la droga había sido tomada voluntariamente por el propio paciente o administrada por otra persona. Y quedaba la posibilidad de que, después de todo, me hubiera equivocado en mi diagnóstico. Me sentía bastante seguro, pero el hombre sabio siempre se reserva una duda, y en el caso que nos ocupaba, teniendo en cuenta la evidente gravedad del paciente, tal duda era eminentemente inquietante. De hecho, mientras guardaba mi estetoscopio y echaba un último vistazo a la figura inmóvil y silenciosa, me di cuenta de que mi posición era de extraordinaria dificultad y perplejidad. Por una parte, mis sospechas, despertadas naturalmente por las circunstancias tan inusuales que rodeaban mi visita, me indicaban a una extrema reticencia, mientras que, por otro, era evidentemente mi deber dar cualquier información que pudiera ser útil al paciente. Cuando me aparté de la cama, el señor Weiss detuvo su lento ir y venir y me miró. La débil luz de la vela le iluminó y le vi claramente por primera vez. No me causó buena impresión. Era un hombre grueso, de hombros redondeados, el típico alemán rubio con el pelo de color topo, engominado y peinado con suavidad, una barba grande, desaliñada y arenosa, y rasgos toscos y esbozados. Su nariz era grande y gruesa, con un extremo bulboso equinada sobre un púrpura rojizo, tinte que se extendía a las partes adyacentes de su rostro como si el color se hubiera corrido. Sus cejas eran grandes y achaparradas y sobresalían por encima de sus ojos hundidos. Llevaba un par de gafas que le daban una expresión de búho. Su aspecto era poco atractivo y yo me encontraba en un estado de ánimo que me hacía fácilmente receptivo a una impresión desfavorable. Bueno, dijo, ¿qué opina de él? Dudé, aún perplejo, por las necesidades contradictorias de cautela y franqueza, pero al final contesté, pienso bastante mal de él, señor Weiss. Está en un estado muy decaído. Sí, me doy cuenta, pero ¿ha llegado a alguna conclusión sobre la naturaleza de su enfermedad? Había en la pregunta un tono de ansiedad y ansia reprimida
que aunque era bastante natural, dadas las circunstancias, no disipó en absoluto mis sospechas, sino que más bien me hizo inclinarme con la cautela. Por el momento no puedo dar una opinión muy definitiva, respondí con cautela. Los síntomas son bastante oscuros y podrían muy bien indicar varias condiciones diferentes. Podrían deberse a una congestión cerebral y si no hubiera otra explicación posible, me inclinaría por ella. La alternativa es algún veneno narcótico como el opio o la morfina, pero eso es imposible. No hay tal drogas en la casa y como ahora nunca sale a su habitación, no podría conseguirla del exterior. Y los criados pregunté, no hay sirvientes, excepto mi ama de llaves, y ella es de absoluta confianza. Puede que tenga alguna reserva de droga que ustedes conozcan. Se queda solo mucho tiempo, muy pocas veces. Paso con él todo el tiempo que puedo y cuando no puedo estar en la habitación, la señora Chalibamu, mi ama de llaves, se sienta con él. Está a menudo tan somnoliento como ahora, o muy a menudo de hecho, diría que es su estado habitual. Se despierta de vez en cuando y entonces está bastante lúcido y natural durante quizá una hora o así, pero enseguida se adormece de nuevo y se duerme. Permanece dormido o medio dormido durante horas y horas. ¿Conoce usted alguna enfermedad que se lleve a la gente de esa manera? No, respondí. Los síntomas no se parecen exactamente a los de ninguna enfermedad que yo conozca, pero se parecen mucho a los de la intoxicación por opio. Pero, mi querido señor, replicó impaciente el señor Weiss, puesto que es claramente imposible que pueda ser envenenamiento por opio, debe ser otra cosa. ¿Qué otra cosa puede ser? Usted hablaba de congestión cerebral. Sí, pero la objeción a eso es la recuperación tan completa que parece tener lugar en los intervalos. Yo no diría muy completa, dijo el señor Weiss. La recuperación es más bien comparativa. Está lúcido y bastante natural en sus modales, pero sigue apagado y letárgico. Por ejemplo, no muestra ningún deseo de salir, ni siquiera de abandonar su habitación. Reflexioné incómodo sobre estas afirmaciones un tanto contradictorias. Era evidente que el señor Weiss no pretendía sostener la teoría del envenenamiento por opio, lo cual era bastante natural, si no tenía conocimiento de que se hubiera consumido esa droga. Pero aún así, supongo, dijo el señor Weiss, que tiene experiencia con la enfermedad del sueño. La sugerencia me sobresaltó. Yo no la tenía. Muy poca gente la tenía. En aquella época no se sabía prácticamente nada de la enfermedad. Era una mera curiosidad patológica de la que casi no se oía hablar, a excepción de unos pocos médicos en zonas remotas de África y a la que apenas se hacía referencia en los libros de texto. Su relación con los insectos portadores del trypanosoma era aún insospechada y para mí sus síntomas eran absolutamente desconocidos. No, no la conozco, respondí. La enfermedad no es más que un nombre para mí. Pero, ¿por qué lo pregunta? ¿Ha estado el señor Graves en el extranjero? Sí, ha estado viajando durante los últimos 3 o 4 años y sé que recientemente pasó algún tiempo
en África Occidental, donde se produce esta enfermedad. De hecho, fue por él por quien oí hablar de ella por primera vez. Era un dato nuevo. Sacudió considerablemente mi confianza en el diagnóstico y me inclinó a reconsiderar mis sospechas. Si el señor Weiss me estaba mintiendo, ahora me tenía en clara desventaja. ¿Qué piensa usted?, me preguntó. ¿Es posible que se trate de la enfermedad del sueño? No me gustaría decir que es imposible, respondí. La enfermedad es prácticamente desconocida para mí. Nunca he ejercido fuera de Inglaterra y no he tenido ocasión de estudiarla. Hasta que no haya estudiado el tema, no estaré en condiciones de dar una opinión. Por supuesto, si pudiera ver al señor Graves en uno de los que podríamos llamar sus intervalos lúcidos, podría hacerme una idea mejor. ¿Cree que podría conseguirse? Podría. Veo la importancia de ello, y ciertamente haré todo lo que pueda, pues es un hombre difícil, un hombre muy difícil. Espero sinceramente que no sea la enfermedad del sueño. ¿Por qué? Porque, según entendí de él, esa enfermedad es invariablemente fatal, tarde o temprano. No parece haber cura. ¿Cree que podrá determinarlo cuando vuelva a verle? Eso espero, le contesté. Buscaré entre los expertos y veré exactamente cuáles son los síntomas, es decir, hasta donde se conocen. Pero mi impresión es que hay muy poca información disponible. Y mientras tanto, le daremos algunos medicamentos y atenderemos a su estado general, y será mejor que me deje verle de nuevo lo antes posible. Está a punto de decir que el efecto de la medicina en sí podría arrojar alguna luz sobre el estado del paciente, pero como me proponía tratarlo por envenenamiento con morfina, pensé que era más prudente guardarme ese dato para mí. En consecuencia, me limité a dar algunas indicaciones generales sobre el cuidado del paciente, que el señor Weiss escuchó atentamente, y concluí: no debemos perder de vista la cuestión del opio. Será mejor que registre la habitación con cuidado y vigile de cerca al paciente, especialmente durante sus intervalos de vigilia. Muy bien, doctor, contestó el señor Weiss. Haré todo lo que usted me diga y volveré a mandarle llamar lo antes posible, si no se opone a las ridículas condiciones del pobre Graves. Y ahora, si me permite pagar sus honorarios, iré a encargar el carruaje mientras usted escribe la receta. No hay necesidad de una receta, dije. Prepararé una medicina y se la daré al cochero. El señor Weiss parecía inclinarse a objetar este arreglo, pero yo tenía mis propias razones para incidir en ello. Las recetas modernas no son difíciles de comprender, y no quería que el señor Weiss supiera qué tratamiento estaba recibiendo el paciente. En cuanto me quedé solo, volví a la cabecera de la cama y contemplé una vez más la figura impasible, y mientras miraba se reavivaron mis sospechas. Se parecía mucho a una intoxicación por morfina. Si era morfina, no era una dosis común y corriente la que se había administrado. Abrí mi bolso y saqué mi estuche hipodérmico, del que extraje un tubito de atropina tabloide. Sacudí en mi mano un par de los diminutos discos, bajé el lado inferior del paciente y deslicé los pequeños comprimidos bajo su lengua. Luego volví a colocar rápidamente el tubo y dejé caer el estuche en mi bolso, y apenas lo había hecho cuando la puerta se abrió suavemente y el ama de llaves entró en la habitación. ¿Cómo se encuentra el señor Graves?, preguntó.
en un tono que me pareció innecesariamente bajo, teniendo en cuenta el estado letárgico del paciente. Parece estar muy enfermo, respondí. Ah, sí, replicó y añadió. Lamento por eso. Hemos estado preocupados por él. Se sentó en la silla junto a la cama y apartando la vela de la cara del paciente y también de la suya, sacó de una bolsa que colgaba de su cintura una media sin terminar y empezó a tejer en silencio y con la habilidad característica del ama de casa alemana. La miré atentamente, aunque estaba tan a la sombra que solo podía verla indistintamente, y de algún modo su aspecto me atrajo tan poco como el de los demás miembros de la familia. Sin embargo, no era una mujer fea. Tenía una figura excelente y el aire de una persona de buena posición social. Sus rasgos eran bastante buenos y su coloración, aunque un poco inusual, no era desagradable. Al igual que el señor Weiss, tenía el pelo muy rubio, engominado, con raya en medio y peinado hacia abajo con la misma suavidad que el pelo pintado de una muñeca holandesa. Parecía no tener cejas, debido sin duda al color claro del cabello, y su carácter de muñeca se veía acentuado por sus ojos, que eran marrones o grises, oscuros, aunque no pude ver cuál de los dos era. Otra peculiaridad consistía en un espasmo del hábito, como el que se ve a menudo en los niños nerviosos, una sacudida rápida y periódica de la cabeza, como si se sacudiera de la mejilla un cordón de la gorra o un mechón colgante. Juzgué que tenía unos 35 años. El carruaje, que era de esperar, tardó un poco en prepararse. Me senté cada vez más impaciente, escuchando la suave respiración del enfermo y el chasquido de las agujas de tejer del ama de llaves. Deseaba llegar a casa, no solo por mi propio bien. El estado del paciente hacía muy deseable que los remedios se administraran lo antes posible, pero los minutos pasaban y yo estaba a punto de protestar cuando sonó una campana en el rellano. El carruaje está listo, dijo la señora Schallibaum. Permítame alumbrarle por las escaleras. Se levantó y tomando la vela me precedió hasta el final de la escalera, donde se quedó sosteniendo la luz sobre la barandilla, mientras yo bajaba y cruzaba el pasillo hasta la puerta lateral abierta. El carruaje estaba detenido. El carruaje estaba detenido en el camino cubierto, según pude ver por el débil resplandor de la vela lejana, que también me permitió distinguir vagamente al cochero, de pie cerca, en la sombra. Miré a mi alrededor, esperando ver al señor Weiss, pero como no apareció, entré en el carruaje. Inmediatamente golpearon y cerraron la puerta y oí los pesados cerrojos de las verjas retiradas y el fuerte chirrido de las bisagras. El carruaje salió lentamente y se detuvo. Las puertas cerraron de golpe tras de mí. Sentí el sacudón cuando el cochero subió a su asiento y nos pusimos en marcha.
Mis reflexiones durante el viaje de regreso fueron todo lo contrario de agradables. No podía librarme de la convicción de que me estaba viendo envuelto en un procedimiento muy sospechoso. Era posible, por supuesto, que esta sensación se debiera al extraño secreto que rodeaba mi relación con este caso, que de haber realizado mi visita en condiciones ordinarias no hubiera encontrado en los síntomas del paciente nada que despertara sospechas o alarma. Podía ser así, pero esa consideración no me tranquilizaba. Entonces mi diagnóstico podría estar equivocado. Podría ser que se tratara en realidad de un caso de alguna afección cerebral acompañada de compresión, como una hemorragia lenta, un absceso, un tumor o una simple congestión. Estos casos eran a veces muy difíciles, pero las apariencias en este no concordaban constantemente con los síntomas que acompañaban a ninguna de estas afecciones. En cuanto a la enfermedad del sueño, era tal vez una sugerencia más esperanzadora, pero no pude decidirme a favor o en contra hasta que tuviera más conocimientos, y en contra de esta opinión estaba el hecho de peso de que los síntomas concordaban exactamente con la teoría del envenenamiento por morfina. Pero aún así no había pruebas concluyentes de ningún acto criminal. El paciente podía ser un consumidor confirmado de opio y los síntomas agravados por un engaño deliberado. La astucia de estos desgraciados es proverbial y solo es igualada por su secretísimo y mendacidad. Sería muy posible que este hombre fingiera un profundo estupor mientras se le vigilara, y luego, cuando se le dejara solo durante unos minutos, saliera de la cama y sirviera de alguna reserva secreta de la droga. Esto concordaba perfectamente con su oposición a ver a un médico y su deseo de guardar el secreto. Aún así, no creía que fuera la verdadera explicación. A pesar de todas las posibilidades alternativas, mis sospechas volvían al señor Weiss y a la extraña y taciturna mujer y se negaban a ceder, pues todas las circunstancias del caso eran sospechosas. Los elaborados preparativos que implicaban el estado del carruaje en el que viajaba, la apariencia improvisada de la casa, la ausencia de servicio doméstico ordinario, pese a proporcionarme un cochero, el evidente deseo del señor Weiss y la mujer de evitar una inspección minuciosa de sus personas, y sobre todo el hecho de que el primero me había dicho una mentira deliberada, porque había mentido, más allá de toda duda. Su declaración sobre el estupor casi continuo era absolutamente irreconciliable con su otra declaración sobre la voluntariedad y obstinación del paciente, y aún más irreconciliable con las marcas profundas y comparativamente recientes de los anteojos en la nariz del paciente. Ese hombre ciertamente había usado anteojos dentro de las 24 horas anteriores, lo que difícilmente habría hecho si hubiera estado en un estado cercano al coma. Mis reflexiones fueron interrumpidas por la detención del carruaje. Se abrió la puerta y salí de mi oscura y sofocante prisión frente a mi propia casa. Le daré la medicina en un minuto o dos, le dije al cochero.
Cuando abrí la cerradura, mi mente volvió rápidamente de las circunstancias generales del caso a la condición muy crítica del paciente. Ya lamentaba no haber tomado medidas más enérgicas para despertarlo y restaurar su vitalidad decaída, porque sería una cosa terrible si empeorara y muriera antes de que el cochero volviera con los remedios. Espoliado por este pensamiento alarmante, preparé las medicinas con rapidez y llevé las botellas envueltas apresuradamente al hombre a quien encontré de pie junto a la cabeza del caballo. Regrese lo más rápido que pueda, le dije, y dígale al señor Weiss que no pierda tiempo en dar al paciente el trago en la botella pequeña. Las instrucciones están en las etiquetas. El cochero tomó los paquetes sin responder, se subió a su asiento, tocó al caballo con el látigo y se alejó a paso rápido hacia Neuden Woods. El relojito del consultorio marcaba que eran cerca de las 11, tiempo para un médico de cabecera cansado de estar pensando en la cama. Pero yo no tenía sueño. Durante mi frugal cena me encontré retomando el hilo de mis meditaciones y después, mientras fumaba mi última pipa junto al agonizante fuego de la cirugía, las extrañas y siniestras características del caso continuaron apareciendo en mi pensamiento. Busqué información en la pequeña biblioteca de referencia de Stilbury sobre el tema de la enfermedad del sueño, pero solo aprendí que era una enfermedad rara y oscura, de la que se sabe muy poco en la actualidad. Leí sobre el envenenamiento por morfina y solo me confirmó más en la creencia de que mi diagnóstico era correcto, que habría sido más satisfactorio si las circunstancias hubieran sido diferentes, porque el interés del caso no era meramente académico, estaba en una posición de gran dificultad y responsabilidad y tenía que decidir un curso de acción. ¿Qué debo hacer? ¿Debo mantener el secreto profesional al que me comprometí tácitamente o debo insinuar a la policía? De repente, y con una singular sensación de alivio, me acordé de mi viejo amigo y compañero de estudios, John Thorndike, ahora una eminente autoridad en jurisprudencia médica. Estuve asociado a él temporalmente en un caso como su asistente y luego quedé profundamente impresionado por su aprendizaje versátil, su agudeza y su maravillosa inventiva. Thorndike era abogado con amplia práctica, por lo que podría decirme de inmediato cuál era mi deber desde un punto de vista legal, y como también era doctor en medicina, comprendería las exigencias de la práctica médica. Si pudiera encontrar tiempo para visitar el Temple y exponerle el caso, todas mis dudas y dificultades se resolverían. Ansiosamente abrí mi lista de visitas para ver qué clase de trabajo me esperaba el día siguiente. No iba a ser un día pesado, incluso teniendo en cuenta una o dos llamadas adicionales por la mañana, pero aún dudaba si me permitiría ir tan lejos de mi distrito, hasta que mi mirada captó cerca del pie de la página el nombre de Burton. Ahora el señor Burton vivía en una de las casas antiguas del lado oeste de Bouvier Street, a menos de 5 minutos a pie de los aposentos de Thorndike en King's Bench Walk, y era además un paciente crónico.
que podía quedar para el final sin peligro. Cuando hubiera terminado con el señor Burton, podría ir a buscar a mi amigo con muchas posibilidades de alcanzarlo a su regreso del hospital. Podría darme tiempo para una larga charla con él y tomando un cabriolet, aún así regresaría a tiempo para el trabajo de la noche. Esto fue un gran consuelo ante la perspectiva de compartir mis responsabilidades con mi amigo, en cuyo juicio podía confiar tan completamente. Mi vergüenza pareció desaparecer en un momento. Habiendo anotado el compromiso en mi lista de visitas, me levanté con mucho mejor humor y apagué mi pipa justo cuando el pequeño reloj marcaba con impaciencia la hora de la medianoche. Bueno, pues aquí terminamos lo que es el capítulo 1. Estamos con una nueva novela que se llama caray, ¿cómo se llama esta novela? El misterio de la residencia 31, New Inn, de R. Austin Freeman. Bueno, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.